Tardes, buenos días, buenas noches a todos los que estamos compartiendo este momento. Nos parece un momento muy importante rescatar la memoria de alguien que fue tan excluido y olvidado en la terapia floral, como fue la conocida habitualmente, aunque así no se llamaba, Mary Taylor. Eh, Queremos compartirles en este trabajo combinado entre Amparo, Patti y yo, esta visión que tenemos sobre el recuerdo de Mary Taylor. En primer lugar va a hablar Patti, que nos va a contar Mary Taylor, ¿no? La llama que encendió el alma de Edward Bach, algo que muchos de nosotros compartimos fuertemente. Patti, Bueno, un placer poder compartir esto que nos apasiona, que siempre nos moviliza y poder estar con todos ustedes en este encuentro, en esta fecha que es tan significativa. A mí en lo personal me apasiona pensar a Mary Taylor como la posibilidad de visibilizar eh, a un femenino tan significativo en la vida de un maestro que todos queremos. Eh, y poder hacer un planteo desde lo que intuimos que puede haber pasado y que puede haber sido, porque eh, lamentablemente la documentación es muy escueta, pero sí podemos observar, lo que es muy observable, es la vida de Edward Bach en los años que compartió con Mary Taylor, y quiero hacerles un planteo en relación a eso. Donna Margaret Taylor, o Mary Taylor, cuyo nombre conocemos gracias a la labor de Eduardo y de Juan, eh, pasó casi inadvertida prácticamente. Sabemos de ella que tuvo un origen de una baja nobleza, pero que tuvo una educación particular, que se dedicó al cuidado de su padre, que es una mujer que fue construyendo su capacidad de donación amorosa a lo largo de su vida. Después hay como un silencio de varios años y después finalmente nos encontramos en los últimos años de vida de Edward Bach, su presencia en una coincidencia casi imposible de eludir su importancia, que es la elaboración de los últimos 19 remedios. Yo les quiero citar una frase de las bodas alquímicas de Rosenkrantz, que dice: ten cuidado contigo, examínate. Si no te has purificado con constancia, las bodas te harán daño. Y lo cito porque esto fue escrito, publicado por lo menos en 1616, pero lo cito porque es una frase que me hace pensar muchísimo en Edward Bach y en, estaba preparado para esta boda tan particular que ocurriría a nivel espiritual en el encuentro con Mary Taylor. ¿Por qué ella? ¿Por qué es tan significativa ella en esta historia? Estaba preparado para encontrarse con su alter ego espiritual. Eh, Estaba preparado, es decir, toda su vida previa fue para eso. Son preguntas que yo me hice, ¿no? Fue su experiencia de educación y contexto familiar particular, su matrimonio inducido, su amante que fue como un tornado, su paternidad interpeladora, su enfermedad iniciática, su investigación apasionada. ¿Fueron preparaciones para este encuentro? Yo me lo pregunté mucho, porque esta cuestión de ir puliendo también su vida masónica, ¿no? También eso, si fue algo que lo fue preparando para que reconociera eh, esto que podía crear a partir del encuentro con esta mujer. A mí me gustaría pensar un poco eh, en relación a ella. eh, sé si desde la elaboración floral en sí misma, la creación del sistema, desde lo sistemático, desde lo profesional, desde lo investigativo, sino pensarla a ella vinculándola a él como musa inspiradora.
musa inspiradora de la elevación a un nivel más espiritual del proceso que estaba desarrollando con su investigación. Él mismo denomina a sus últimos remedios como los más espiritualizados, y es llamativo el hecho de eh, que corresponda al final de su vida esto. Entonces, quiero pensar que aquí hay como una especie de iluminación o de una visión transformadora a partir del encuentro amoroso con esta mujer. De hecho, la publicación que hace Mary Tabor de Fiel a ti mismo, posteriormente, unos añitos después, hacen referencia a este hombre desde un carácter espiritual y menciona de una manera vehemente y clara que hay un amor transformador, un amor que es sublime, que es diferente, es puro, que es ese amor que está totalmente desapegado de la búsqueda de control o de posesión, que es el amor desinteresado. Y después ella va a desaparecer de la escena, ¿no? Y creo que esto es altamente significativo por dos razones. Una, porque podemos pensar que hay una mano que la desaparece de la escena, que es una teoría posible. Pero yo quisiera también pensar que ella, en su en ese amor que solamente ella comprendía, de cómo lo había vivido y de lo que los había unido, le bastaba para sí misma la experiencia del encuentro y no necesitaba nada más. Y esto colaboró en que quedara silenciada. De hecho, el libro no se reeditó, quedó en el olvido hasta que fue rescatado. Y, y puede tener que ver con una especie de entrega al designio de los tiempos, ¿no? Que ella se vuelva un personaje histórico con nombre, segundo nombre y apellido, tiene que ver con un reconocimiento, un traer a la luz y poder pensar a un Bach diferente, el Bach de los últimos años. Ese encuentro en aquella ermita que ellos van a experimentar, es probable que le haya presentado a Bach una manera de percibir los vínculos, la trascendencia, las relaciones y la obra que había creado desde una perspectiva diferente, con una cosmovisión distinta. Tenemos muchas dudas, porque hay relatos que en algunos casos se contradicen entre Nora Wicks y algunas cartas Bach, que yo no entraré en detalles, pero que sí me importa ver que no tenemos claro dónde estaba él en el último tiempo, dónde pasó su agonía, dónde entrega su trabajo al final, porque hay como una hambre, digamos, en los protagonistas de la época de apropiarse del momento, ¿no? De quedarse con el instante para sí mismos. A mí me gustaría entrar en los años previos, esos pocos años previos, ese encuentro tan fulminante, podríamos decir. Yo cuando hablaba con Eduardo sobre esta charla, le decía que para mí ella es un disparador, una tormenta apasionada que va a disparar en él la capacidad de sublimar todo lo que había realizado y elevarse, así como hace la obra alquímica, ¿no? Cuando se sublima, y, y que evidentemente le dio carácter, le dio sentido al proceso de morir. A nosotros nos hubiera encantado que viviera más tiempo, que pudiera continuar su obra. Pero por otro lado, nos vemos obligados a pensar que tal vez esto era lo que debía ser, que duró lo que tenía que durar, que, que ella llega en el momento como para darle un cierre particular a esta obra. También mientras preparaba esto, pensaba mucho en la leyenda de Tristán e Isolda. Yo no sé si la conocen, pero es una leyenda que hace referencia a un encuentro de dos amantes que,
que se enamoran de manera enseguecida, pero que luego logran trascender, ¿no? Este amor y espiritualizarlo. Yo creo que tiene que ver con esto. Hay como una cosa que no podemos encontrar en los registros, la evidencia carnal de las cosas, pero sí la vemos en el vínculo, en el diálogo, en las promesas que ella le hace, en las cartas que le escribe, en lo que los conectó, que el vínculo era de un carácter muy potente a nivel espiritual. Amparo Treich, en su enorme generosidad, me compartió algo que ella había estado investigando hace unos años en relación a Mary Taylor, que tenía que ver con una mirada astrológica, y en particular con un punto matemático que es el número 42, que es un asteroide, el asteroide de Isis, y que tiene una posición particular en la carta natal de Edward Bach. Se encuentra en la casa 9, que es la casa de la espiritualidad, en realidad al final de la 9, comienzo de la casa 10, del medio cielo, pero que tiene que ver con la espiritualización, pero sobre todo me interesa que sea Isis. Les voy a hablar un poquito de Isis para quienes no conocen a este personaje, a esta diosa egipcia, este arquetipo tan particular. Isis es la diosa madre por excelencia, pero además es la esposa devota que vuelve a la vida a su esposo muerto. Eh, por una riña entre hermanos, el dios Osiris y su hermano Set, hace que Set traicione y mate a su hermano. Osiris muere. No solo muere, lo arroja al río Nilo, donde los cocodrilos se lo quieren comer y lo descuartizan, lo destrozan. Y ella inicia un viaje, que aquí la palabra viaje es importante. Ella inicia un viaje por el Nilo, tratando de recuperar las partes perdidas de su esposo, con la intención de reunificar todas esas partes y reensamblarlas. En ese viaje encuentra todas las partes excepto una, que es su órgano sexual, su pene. Entonces habla con otros dioses y deciden crear uno de oro, y con esto le devuelven su poder, el poder perdido, como símbolo del poder que su hermano le había quitado. Claro que cuando Osiris vuelve a la vida, vuelve conociendo los misterios de la muerte. Él ya era un dios, pero el amor incondicional de su esposa, que lo busca y lo reensambla, lo devuelve a la vida, que lo amortaja, que cuida esa muerte para poder convertirlo en un ser vivo nuevamente, es lo que hace que ese retorno a la vida no sea un solo retornar, sino sea un retornar en una condición de octava más elevada. Que esto tenga una posición tan particular en la carta natal de Bach y que sea conjunto al planeta Venus, que es el planeta del amor, del deseo, de la sexualidad, del erotismo, de las cosas que nos importan, que nos apasionan. Eh, eh, Habla mucho, estaba ella, porque hablando con decíamos que esto de alguna manera es ella presente en la carta. Lo que decía es que lo significativo es que esta configuración astrológica es opuesta a Saturno, el padre, la autoridad, la legalidad, los mandatos, en la casa 4, que es la casa del hogar, la casa de los padres. Entonces, de alguna manera, ella llega para movilizar todos esos mandatos por última vez, y es donde, a mi entender, él logra terminar de crear este sistema. El sistema que además eh, representa la configuración del derrotero final de su vida, es decir, son 9 remedios que lo acompañan en el final de su vida, sobre todo el último, ¿no? Chestnut, que de alguna manera habla del desapego, de la partida, del dejar algo. Y esto a mí me parece súper
súper interesante. Creo que la figura de Mary Taylor en esa etapa le permite a él tener esta visión más elevada. Para lo cual, insisto, tiene que haber existido una preparación, una condición previa. No quiero quitarle el mérito de decir que esto sin no hubiera ocurrido, vemos, pero sí creo que ella fue quien dispara de alguna manera esta situación, quien potencia las habilidades a través de este amor tan significativo, tan desapegado, desinteresado que ella va a estar en el vínculo. Eh, la conjunción que se da entre asteroide Isis y Venus también hablan de una capacidad sanadora del amor, ¿no? Un amor que sana heridas, un amor que despierta potencialidades, que inspira, ¿no? Porque Venus o Afrodita es el arquetipo, la inspiración de la belleza en otras personas. Tiene que ver con la devoción, con la entrega, tiene que ver en Piscis, ¿no es cierto? Con la devoción, con la entrega generosa, incluso hasta con el sacrificio. ¿Y por qué digo que incluso con el sacrificio? Porque tiene que ver que aquello que doy sin pedir nada a cambio me va a suponer sacrificar algo. Yo creo que Mary es un personaje que ha sacrificado algo, ha sacrificado su propio ego para dar lugar a la creación de su amante, a lo que su amante iba a crear, para facilitar de esta manera como allanar un camino para una obra que era más grande que ellos dos mismos. Y que esto permitió entonces Edward pudiera concluir así su sistema. Eh, Otra cosa que el hecho de que se dé en el signo de Piscis es la capacidad de crear esta sensibilidad, esta empatía particular entre ellos, esta comprensión que ella tiene de las necesidades auténticas del alma de su ser. Y que esta comprensión le va a permitir liberarlo a él de cualquier necesidad de devolución para con ella, cualquier tipo de lealtad de esas de las que entendemos tradicionales en la pareja. Porque de hecho, uno de los personajes pone en la boca de ese personaje la descripción de lo que es el amor desapegado, el amor desinteresado, el amor verdadero, ¿no? Y habla ese personaje de una mujer a la que ha conocido, que es brillante, ¿no? Que es poderosa y que no le pide nada, entrega todo, y que ojalá, dice, incluso la ha conocido en condiciones anteriores, en otras circunstancias. Y además, el hecho de que sea Venus, Isis, en Piscis, en el medio cielo, la boca, lo que ha sido, habla de que cualquier obra, cualquier cosa que nos vemos, se convierta en la posibilidad de ser místico, además, no solo una obra, una tarea, una creación, sino algo que es elevado y se vuelve místico. Si pensamos en las repercusiones que Bach tuvo en el tiempo, a lo largo de la historia, esta sensación de que generó una verdadera trascendencia, la vuelve mística, ¿sí? Sobre todo porque no estamos hablando de una curación específicamente materiales o corporales, sino que estamos hablando de una curación que es trascendental, que me lleva el alma a trascenderme a mí, ¿no? Para encontrar ese destino que tengo potencia, que es el proceso que el propio Eduard, que fue el laboratorio, sobre 9 remedios, el laboratorio él fue el laboratorio donde estos remedios se desarrollaron. Alguna vez me he preguntado si es frustrado por no poder encontrar una respuesta diferente, curativa para su propia enfermedad. Pero miro estos últimos años y miro el vínculo con Mary Taylor, pienso que ahí entró el significado del enfermado,
para poder llegar a concretar esta obra, y que esto se lo facilitó esta mirada diferenciadora que le aporta esta mujer. Mary Taylor es la realización de lo femenino exquisito, digo yo. Es esta idea de la feminidad en su máxima expresión, cuando es una feminidad integrada. ¿Y cuando una feminidad es integrada? Cuando se manifiesta a través de ese amor, del amor puro, el amor incondicional. Este, Esto requiere mucho autoconocimiento. Es decir, nadie da lo que no tiene. Es imposible. Alcanzar un contacto espiritual en un vínculo con otra persona requiere que uno tenga un refinado vínculo con uno mismo, que tenga conciencia de todos los aspectos que lo componen. Y Mary llega de una manera silenciosa y se va de una manera silenciosa. Y sin embargo, la trascendencia es algo que parece que es gritado por el cierre del sistema floral de Edward Bach. Parece que esa trascendencia está contada, está narrada por esos 19 remedios. En particular, yo creo que por el último, por Sweet Chestnut, porque me parece que llega ahí como diciendo, bueno, ya está todo dicho, ya está todo hecho, ya conocí el amor pleno, ya sé que hasta aquí va mi obra, que hasta aquí llegué. Él incluso puede entregar todo su trabajo, lo distribuye entre sus colaboradores, les da un rol a cada uno, que después no hayan sabido del todo qué hacer con eso, no lo sé, pero él lo vio claramente y yo creo que el factor desencadenante de esta claridad es, sin ningún lugar a dudas, la propia Mary Taylor. Voy a nombrar, a leerles las propias palabras de Gorbach sobre Sweet Chestnut. Él dice, indicado para esos momentos que atraviesan algunas personas en quienes la angustia es tan grande que les resulta insoportable. Momentos en que la mente o el cuerpo sienten como si hubiesen llegado al límite extremo de su resistencia. Y parece que lo único que les queda por enfrentar es el aniquilamiento y la destrucción. Y lo relata con paz, o sea, es un relato de algo final, absolutamente final, en un, usando palabras como de entrega y paz. ¿De dónde salió esto? Yo creo que sale de todo el proceso de su vida, de su trabajo comprometido con su propia existencia, con su propia alma, para evolucionar, y que estuvo listo para el momento en que entró a esa ermita y la vio a Mary Taylor, que va a terminar de sellar este proceso porque va a ser ese otro lado equilibrante que facilita que se dé este matrimonio alquímico, este matrimonio místico entre ambos, traducido en su obra. Bueno, esto era yo soy una romántica por excelencia. No sé si se habrán dado cuenta. Y a mí me encanta pensar esta pareja en estos términos. Me parece que además, si los tengo que pensar a ellos dos como dos arquetipos de lo femenino y lo masculino, y su unión como el arquetipo del matrimonio espiritualizado, me parece que es algo digno de ser mirado y que vale la pena que nos lo preguntemos, porque eh, todo lo que nos ha legado Edward Bach tiene en el fondo este femenino que él incorpora en términos del pensamiento junguiano, incorpora a partir del encuentro con Mary Taylor. Y ahora estoy pensando también en uno de los relatos arturianos, que es el rey pescador, no sé si conocen ese relato, que habla de un rey que tiene una herida, que se la provocó una alza cerca de su zona genital y que vive herido, y pese a que él es el custodio del Santo Grial, no encuentra solución a su problema, a su salud. Teniendo yo el Santo Grial no me da
la salud. Entonces muchos caballeros se van acercando a su reino e intentan ver si le pueden dar eso, hasta que llega Percival. Percival tiene que hacer la pregunta correcta al Santo Grial. Y siendo joven, hace la pregunta incorrecta y va a tener que esperar muchos años hasta que puede hacer la pregunta correcta. Y cuando hace la pregunta correcta, recién ahí puede como disparar todo el potencial que tiene el Santo Grial para hacer su curación sobre el rey. Ahora, ¿cómo pudo Percival hacer esto? ¿Cómo pudo descubrir cuál es la pregunta correcta? Porque conoció a una mujer. Conoció a una mujer y se convirtió en un hombre. Entonces tuvo la pregunta correcta y pudo develar los misterios del Grial. Yo creo que Mary Taybor es esa mujer que hizo que Edward Bach pudiera hacer la pregunta correcta y obtener la respuesta en el tramo final de su vida. Bueno, hasta aquí llego. Espero que les haya interesado, que compartan en algún sentido mi mirada y le doy la palabra al querido Eduardo. Muchas gracias, Patti. Vamos a filtrar la charla de Patti para que después la puedan escuchar sin ruidos y sin ninguna historia, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Perdón, Patti. Bueno, no, tranquila, amiga, un abrazo fuerte. muchas Amparo, gracias. te toca a ti ahora. Hola, muy buenas tardes. A mí me gustaría compartir pantalla porque tengo algunas imágenes para acompañar. Bueno, a mí me gustaría presentar algunos retazos de la vida de Mary, ¿no? Después de haber conectado con los descendientes de Edward Bach, sobre todo con la bisnieta, ¿no? Con Caroline, con Evelyn, ¿no? Desde otro plano. Ella murió bueno, hace relativamente poco, y gracias a ella podemos acceder a ver unas imágenes que de otra forma nunca habrían llegado hasta nosotros. Y el hecho de poder acceder a imágenes de la vida, a la humanidad, ¿no? de la persona, más allá de ese aspecto espiritual que nos ha compartido Patti, y que lo que es la terapia floral, los libros de los que disponemos están cuajados, ¿no? En esa visión espiritual. A mí siempre me ha faltado la parte humana, y eso es lo que me motivó a buscar, fue lo que me motivó a conectar con Eduardo también, porque ahí coincidimos, ¿no? El descubrir la humanidad del personaje, porque eso también explica, bueno, eso explica la obra, y también de alguna forma nos marcan un horizonte, ¿no? Nos muestran ese faro de luz que ellos son, para poder también nosotros seguir ese camino de equilibrio que nos plantea el sistema floral. Siempre que me acerco a una figura histórica, lo que más me mueve no es solo reconstruir fechas o hechos, sino que sería hallar la humanidad que late detrás de ellos. La verdad es que eso es de formación profesional, yo soy psicóloga, y realmente me fascina descubrir en las personas los gestos mínimos, las decisiones que toman cuando nadie los ve, ¿no? En lo que no suele aparecer en los libros o en las obras, en sus dudas, en sus motivaciones, bueno, en sus sombras, en sus luces también. Y en este trabajo de Mary, que está a medio hacer porque apareció Bobby, ¿no? Al final yo empecé investigando a Mary y eso fue lo que me conectó con Eduardo, pero bueno, al final no sabes qué o quiénes te dirigen, y en ese momento tocaba descubrir a Evelyn. Pero sí que hubo una época muy intensa antes de que naciera mi hija, porque yo creo que el detonante de encontrar a Bobby fue la maternidad, en mi caso. Pero antes de quedar embarazada y tener a mi hija, el objetivo de búsqueda era Mary. ¿Qué pasa? Es una presencia velada, una mujer esencial en la historia de la terapia floral, que sin embargo quedó casi borrada, ¿no? del relato oficial. No conservamos ninguna imagen suya. Hoy en una de las redes sociales donde estaba anunciada la charla de esta tarde había una mujer, una visitante, ¿no? Una internauta, que preguntaba que por qué, porque precisamente era esta imagen, ¿no? La que anunciaba el encuentro de esta tarde, y ella preguntaba que por qué la habíamos puesto de espaldas, creyendo ella que era Mary. Es una mujer de la época, es una imagen de la época que no es Mary, porque es que no
no conservamos, no hemos encontrado ningún retrato ni ninguna foto suya y apenas contamos con fragmentos de documentos dispersos de lo que fue su familia y su paso por esta tierra. Lo que sí nos legó, nos quedó, que casi no llega hasta nosotros, fue su obra, el libro, ¿no? Fiel a ti mismo, un encargo hecho por Edward Bach poco antes de morir, que senta las bases de esa terapia floral, ¿no? De todo el sistema y del trabajo que Bach hizo en sus últimos años. Bueno, mi intención en esta presentación es recuperar un poco lo que podemos saber de su vida y quizá también acercarnos un poco a intuir lo que había en su mundo interior, lo que sentía Mary por dentro, aunque eso nos lo ha mostrado Patty. Y no solo mostrar los datos, sino la textura humana que hay detrás de ellos y las pocas imágenes a las que he podido acceder y los contados hechos de la vida de Mary, que esperemos que la investigación continúe y que podamos acceder a más. Ahí sí. Lo mostraré así porque si pongo presentación sale la pantalla negra, no, lo mostramos así, ¿no? ¿Lo veis? Pero había un Sí, se ve enlace bien que también. decía mostrar igualmente, ¿no funciona? Ahí vuelve a No. probar. Este que te dice mostrar igualmente, ahí, mostrar igualmente. Sí, no sale, no. No la No sé por carga. qué. No la carga. La primera sí. Ok, sí. Lo vemos así. Bueno, este es el Chim School. Mary nació aquí, en esta escuela, en este colegio, en Inglaterra. Y su infancia, esta es una imagen del año 1900 del Chim School, es una escuela muy antigua en Inglaterra. Y esta es una imagen ya dentro de los años en que Mary estaba habitando la escuela. Podemos ver una imagen del interior. He encontrado algunas imágenes, por ejemplo, de Wellsprings, que veremos al final, o esta, y bueno, aquí lo que sobrecoge es poder imaginar a esa Mary niña o adolescente y joven transitando, ¿no? Subiendo y bajando estas escaleras y circulando por dentro de este recibidor, que era la entrada a la residencia del Chim School. Aquí podemos ver al abuelo a la izquierda de la pantalla de Mary, al Robert Tabor, y al padre, Arthur Sidney Tabor. Cuando Arthur asumió la dirección de la escuela, fue en enero de 1891, Mary estaba a punto de nacer, porque ella nació el 12 de abril de 1891. Su padre tenía 39 años y él asumió la dirección, pero ya llevaba más de 16 años de experiencia como adjunto, porque era el padre de él quien era el director en esa época, y en 1891 asume la dirección. En 1884 Arthur se había casado con Evelyn Woodgate, que era la octava de 14 hijos del reverendo George Stephen Woodgate. Esos son datos biográficos, y su esposa Louisa Shaw. Y los Woodgate eran una antigua familia de Kent con una larga tradición educativa, y al menos un miembro de cada familia había nacido en Chim antes de que llegaran los Tabor. Tanto Arthur, bueno, aquí podemos ver una imagen de 1905, cuando ya Arthur, el padre de Mary, es el personaje central, el que parece enfadado. Ese es el padre de Mary Tabor. Arthur y su esposa Evelyn tuvieron 4 hijos. La mayor, Sidney. Bueno, aquí tenemos una imagen, perdón que me la he pasado. Esta es una imagen de la madre de Mary Tabor. Esta imagen es de pocos meses antes de morir, porque la madre de Mary murió muy joven. Había en Londres había una tienda de fotografía que quedó abandonada en la Segunda Guerra Mundial, y hace pocos años la volvieron a abrir, quedó cerrada, estaba en uno de los suburbios de Londres, y la volvieron a abrir y entraron y recuperaron un montón de placas de cristal donde había fotos de la época, y esta de la madre
de Mary y esta, que es Sidney Evelyn, esta es la hermana mayor de Mary Taybor, se recuperaron a través de esta tienda fotográfica que abrieron en Londres hace poco. Estas fotos ahora están en un archivo público, se puede acceder. Y a través de varias pistas que aparecen en las imágenes, a veces aparecen nombres completos, fechas, se puede deducir los personajes. Hay más de 60.000 placas de cristal con fotos de la época de toda Inglaterra. Y en ese sentido hemos tenido la suerte de poder acceder a la imagen de la madre, a Evelyn, y a la hija mayor. No puedo Estas venir, fotos se pero hicieron... me mandó el dinero. ¿Perdón? Pensaba que me estabais diciendo algo. Estas fotos se hicieron en motivo de la boda de Sidney. Ella estaba a punto de casarse y, bueno, el típico reportaje fotográfico que las novias se hacen antes de casarse, y en ese sentido la acompañó su madre también, y su madre quedó también para la posteridad. Estábamos diciendo que los Taybor tuvieron 4 hijas, la mayor, 4 hijos, vaya, 3 chicas y un chico. La mayor era Sidney, la podemos ver en la imagen. Sidney fue descrita por un alumno del CHIM hacia 1900 como una chica muy atractiva, pero precisamente por eso inaccesible. Ella se casó con un agente de bolsa llamado Higgins y tuvo 3 hijos que también estudiaron en el CHIM. Y durante la Primera Guerra Mundial colaboró impartiendo clases de francés, iniciativa que los alumnos recibieron pues con gran agrado, y ella falleció en 1958. La segunda hija, que podemos ver en esta imagen un poco borrosa porque es captura de pantalla de una imagen general que veremos al final, se llamaba Joan, que podemos verla. Ella también gozaba de gran popularidad entre los chicos. En 1910 contrajo matrimonio con Arthur Daniel, que podemos ver a su lado. Esta foto es de 1960. Era antiguo capellán de la escuela y la pareja tuvo un hijo y un año después de celebrar sus bodas de oro, su esposo falleció y Joan se trasladó a vivir a Oxford posteriormente. La tercera es nuestra querida Mary, ¿no? Rona Margaret, como sabemos que se llamaba en su vida anterior, antes de ponerse en contacto con Edward Bach. A ella en CHIM la conocían como Curly, porque tenía el pelo rizado, y ella permaneció soltera hasta su muerte en 1966. Aunque entre los alumnos del CHIM parecía algo menos popular que sus hermanas mayores, un antiguo alumno en 1904, que años más tarde sería miembro del Parlamento inglés, recordaba que todas eran buenas chicas, todas las hermanas, entonces, en esa época casi veinteañeras, y que eran amables con ellos, con los alumnos, y sobre todo con los alumnos tímidos. Las 3 hermanas participaban con frecuencia en los conciertos que organizaba la escuela y también en tareas voluntarias. Y luego está Robert, llamado Bobby, que era el chico del cual no tenemos imagen, que él ingresó en la escuela en 1901 y permaneció vinculado al centro hasta 1966. Si recordamos, es el año en que murió Mary. Él se incorporó a la Artillería Real de Campaña y obtuvo la Cruz Militar, y en 1972 aún vivía. Aún vivía en 1972 y también aún vivía en 2012, porque yo contacté con un sobrino suyo. Ahora no me acuerdo qué línea seguí, sí que se llamaba Daniel, y él, porque estábamos buscando imágenes, ¿no?, de Mary Taybor, y en uno de los contactos familiares que hicimos con los descendientes, hallamos a un sobrino del hijo pequeño de los Taybor, y bueno, ellos nos dijeron que no conservaban ninguna foto. De la manera que respondieron, se entiende que no, viendo el estatus de la familia y precisamente la persona con la que contacté en ese momento se estaba presentando a las elecciones al Parlamento en Inglaterra, entiendo que no querían mostrar su vida privada, ¿no? De momento no está siendo tan fácil como fue con Caroline para poder acceder a Evelyn. Y un personaje también importante es Kate Woodgate,
que fue, ella era la cuñada de Arthur, era la hermana de la madre de Mary, de Evelyn, que ella fue la que se quedó como ama de llaves, ¿no? Como nunca fue pareja de Arthur explícitamente, pero sí que se quedó a vivir en Chim y a la muerte de la esposa de Arthur, pues ella ocupó en cierta medida las funciones que ocupaba la esposa, sobre todo dentro de la escuela. Y desde aquí vamos a hacer un salto porque hay muchos vacíos en la vida de Mary, pero sí que descubrimos un retazo de unos estudios que ella hizo entre 1921 y 1923 perdonad mi inglés, pero no sé pronunciarlo, en los archivos de Lancashire. Conservan los registros de una escuela agrícola del condado de Lancashire, que es una institución que a finales del siglo XIX administraba varias granjas dedicadas a la formación de jóvenes en el trabajo agrícola. Aquí podemos ver a qué nos referimos, ¿no? Estaban las granjas y luego estaba la escuela de lechería de Hutton, reconocida internacionalmente por su excelencia. A través de un pequeño escrito localizado en Google, encontramos que Rona entre 1921 y 1923 había cursado unos cursos en esta escuela a la que asistían alumnos de diversas clases sociales, y lo que era poco habitual es que asistiera una alumna como Mary, como Rona, que estudió allí, porque ella pertenecía a un estrato social más elevado que las hijas de los granjeros y los trabajadores locales con quienes compartía las aulas y la habitación, porque ella estuvo interna esos 3 años allí. Y además, la otra diferencia es que ella en esa época contaba con 29, 30 años, cuando el resto de compañeras eran notablemente más jóvenes y solían tener menos de 20 a la hora de estudiar estos estudios. Localizaron a Rona en el registro de estudiantes. Ella se matriculó en 3 cursos, en el 21, 1921, 1922 y 1923. Y fuera de estos documentos no se conserva ninguna imagen concreta de ella. Lo que sí tenemos son imágenes del grupo a la que ella perteneció. Ahora vamos a ver el grupo de estudiantes en las que aquí está Rona, pero está Mary, bueno, en esa época Rona, ¿no? Rona, pero no podemos detectar quién es. Luego Eduardo nos explicará unas investigaciones que él ha podido hacer cotejando rasgos faciales, y sí que hay una probabilidad porque hay una foto que es esta y otra foto que es esta, que es de la que hemos extraído, si podéis ver al fondo, el señor con gafas es el marido de Joan, ¿no? La podemos ver al final. Aquí hemos hecho la captura de pantalla, por eso se veía borroso. Eso es una boda de la familia Daniel en 1960, y aquí también está Rona. Y bueno, comparando los rasgos faciales en esta imagen y en esta, a ver luego Eduardo que nos pueda mostrar quién puede ser, ¿no? Qué imagen no es segura, ¿no? Mi Capricornio me hace decir que no es seguro al 100%, pero realmente sí que tenemos información ahora mismo para poder cotejar. Aquí podemos ver las actividades que hacía el grupo, ¿no? de alumnas que estaban en esa escuela. Y otra imagen que a mí me ha impactado es Wellsprings en 1963. En ese momento Rona estaba viviendo ahí, casi que podemos verla salir por la puerta, porque ella murió en 1966. Esto fue poco antes de que ella ya fuera hacia Londres. Ella se desplazó a Londres pocos años antes de morir, 1 o 2 años. Y hasta esa fecha ella vivió aquí en esta casa en Wellsprings, que para los que habéis visitado Inglaterra está cerca del centro Bach, a 2 calles. Y hasta aquí es lo que yo quería presentar esta tarde, que son muy poquitas cosas, sobre todo comparado con las memorias de Bobby y el álbum familiar, ¿no? que la familia nos legó y que hemos podido disfrutar y que estamos disfrutando viendo las imágenes de Bach con su hija.
Pero aquí se vuelve a encender, ¿no? la llama de la motivación para seguir buscando a Mary, buscar imagen y también reconstruir esos retazos de su vida para poder también entender más, ¿no? Y para poder acceder a esa luz que ella llevaba dentro. Ya nos ha explicado Patti esa configuración tan peculiar, ¿no? Dentro de su carta natal, que era Venus en conjunción a Isis en Piscis, y eso nos habla del amor sublime, ¿no? Que al final fue lo que guió a Bach también para descubrir sobre todo esas últimas 19 flores más espiritualizadas que forman esa segunda parte del sistema. Y hasta aquí mi presentación. Dejo de compartir. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Amparo. Muy lindo. Bueno, gente, yo quiero compartirles el recorrido de una historia. Fantástico, Amparo, como siempre. El recorrido de una historia, ¿no? En 1985, yo vivía en Buenos Aires, Argentina, y decidimos organizar un evento floral. En ese momento, 1985, los terapeutas florales no existíamos. Los eventos florales que se hacían eran eventos de preparadores. Como mucho, alguna vez nos invitaban a estar presentes. Entonces organizamos en Buenos Aires, Argentina, junto con dos maestros, la maestra Bárbara Espeche, que ya murió hace poco tiempo, 2, 3 años, y el maestro Raúl Pérez, que también es maestro del Lago Floral. Y entonces invitamos a Julian Barnard a venir a ese evento, que no conocíamos. Richard Katz nos había hablado de Julian Barnard, nos hizo el contacto, y lo invitamos y lo llevamos a Argentina a Julian Barnard. Quiero que ahora se imaginen una tarde primaveral de Buenos Aires, sentados alrededor de un escritorio, Julián, Raúl Pérez y yo. Y entonces empezamos a preguntarle cosas a Julián. Y Julián, al mejor estilo inglés que todos conocemos, era muy, digamos, muy cuidadoso o muy prudente en contarnos cosas que a nosotros nos interesaban. Aquellos que venimos del campo de la psicología o venimos del campo del psicoanálisis, muy específicamente en Argentina, donde la psicología fundamentalmente en esa época era psicoanálisis, nos interesaba la historia de las personas, nos interesa la historia de las personas. Y de Bach no se sabía nada. Ni siquiera estaban publicadas las obras completas de Bach en inglés. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces nosotros tocábamos de oído, porque en realidad no había mucho, ¿no? Entonces hacíamos, la experiencia que teníamos surgía del trabajo específico con la clínica y algunos textos recortados que aparecían por aquí y allá. Y entonces Julián nos habla, nos dice, hubo una mujer en la vida de Bach que se llamó Mary Taylor. Escribió un libro, Sé fiel a ti mismo. El libro en realidad se llama Sé fiel a ti mismo, no fiel a ti mismo, ¿no? Sé fiel a ti mismo. Y entonces empezamos a preguntarle, claro, muy interesados, y Julián, nada, ¿no? No nos dijo nada, hizo como que no sabía nada, pero nos dejó de alguna manera, o por lo menos a mí me dejó el profundo interés de saber quién era esa persona. También como Patti tengo cierto romanticismo y por las sugerencias de Julián imaginaba que había alguna historia entre Mary y Julián. Estamos en 1985, Internet no teníamos los recursos que tenemos hoy de investigación, ¿no? 2 o 3 años después fui a Inglaterra, pregunto, en el centro Bach me pusieron cara de no sabemos quién es, ¿no? Así, ¿no? No sabemos quién es. Y bueno, empecé a buscar, y me encontraba pequeñas cosas, hasta que más o menos en el año, no sé, 97, 98, nos unimos los esfuerzos con Luis Juan Bautista, que desde una nube seguramente nos está escuchando, un queridísimo amigo del Lago Floral, un gran maestro, un hombre extraordinario. Todos los libros de Juan vale la pena que lo leamos. Bueno,
Y empezamos a trabajar, a buscar, a investigar cosas. Y Luis Juan se puso como tarea rescatar el libro Fiel a ti mismo, que tanto el Centro Bach como Julián nos habían dicho que no sabían nada, y que cuando Luis Juan lo rescata y lo hacemos publicar, traducir y hacemos publicar, a la semana siguiente, en la página del Centro Bach y en la página de Healing Earth, aparece en este libro. Quiere decir que lo tenían, simplemente que por alguna razón que no se escapa y que vamos a tratar de explorar, no lo querían compartir. Y a mí me tocó la tarea, Juan se encargó de eso, me tocó la tarea de tratar de descubrir datos biográficos de Mary Taylor. Y después de mucha investigación, y gracias contratamos un investigador en Inglaterra, logramos descubrir que no podíamos saber nada de Mary Taylor, porque en realidad Mary Taylor no se llamaba Mary Taylor, sino se llamaba Rhona Margaret Taylor. Y quiero hablarle fundamentalmente de dos o tres cosas. Primero una anécdota pequeña, ¿no? En febrero del 2000 y pico, 2008, 2009, no recuerdo exactamente, llega a mis manos, mejor dicho, llega a Barcelona, yo iba a Barcelona y pedí que me la mandaran ahí, la partida de nacimiento de Mary Taylor. Y también su partida de defunción, de muerte. Entonces me iba a encontrar con Luis Juan Bautista. Entonces durante toda la comida yo tenía las partidas de nacimiento que decían cómo se llamaba, toda la historia, ¿no? Y le decía a Luis Juan que la investigación había resultado negativa, ¿no? Y a los postres le doy las partidas de nacimiento, ¿no? Fue para nosotros un momento muy importante. Y en ese tiempo, un poquito antes, habíamos publicado un libro que lo trabajamos con el maestro Luis Jiménez y el maestro Luis Juan Bautista y yo, que se llama Mary Taylor, Enigma y Misterio, porque ahí contamos toda una historia de Mary Taylor, pero no podíamos ni dar su nombre verdadero, ni siquiera sus datos biográficos. En un libro que publicó Lago Floral, que se llama ¿Quién es Mary Taylor? Ahí sí están todos estos datos y muchos otros datos biográficos más. Pero eso se los puedo compartir. Lo que quiero hablar es de otro tema. Cuando Bach muere, hacía tiempo que Nora Wicks no estaba muy cercano a Bach. Bach vivía en la casa de Wellspring, esa que mostró Amparo, vivía en la casa de Mary Taylor. Y de alguna manera, cuando Bach comienza a declinar su salud y se prepara para partir, se produce un acercamiento que se consolida mucho más después de la muerte de Bach entre Nora Wicks y Mary Taylor. De hecho, Mary Taylor es la que firma la partida de función de Bach y Nora Wicks es la que organiza el funeral. Que hay una cosa bien curiosa, que se anuncia un día equivocado, ¿no? Y entonces toda la gente va al funeral y ese día no era, fue después, ¿no? Pero lo cierto es que Mary Taylor y Nora Wicks durante un tiempo se encargaron de seguir desarrollando el trabajo de Bach. Nora Wicks es llevada a trabajar durante la Segunda Guerra Mundial en un astillero junto con Victor Bullen, y la que queda trabajando ahí en Wallingford, en Southwell, con las flores, es Mary Taylor. Pero en los años 50, Nora Wicks comienza, junto con Victor Bullen, a publicar unos boletines que se llaman El equipo del Dr. Bach. Yo alguna vez he compartido algunos de estos primeros boletines, y en el primer boletín ya Mary Taylor ha desaparecido. Es decir, los que quedan siguiendo el trabajo de Bach son Nora Wicks y Victor Bullen.
Lo importante de esta historia, que tiene muchos entretelones que contamos en el libro Mary Taylor, Enigma y Misterio, es el hecho de que Nora Wicks encarna una de las miradas de la terapia floral, que es la mirada que fue dominante de muchos años, durante muchos años, en el mundo floral. Una mirada fundamentalmente prescriptiva, sanitarista, una mirada en la cual quiero que tengan presente que se olvidaron muchos de los valores espirituales que Bach difundía. Una mirada en la cual, esto, Thierry, si andás por ahí, también lo podés constatar o lo podés reafirmar. Yo estuve presente en un evento donde el que era presidente de la fundación de Bach, creo que ahora se jubiló, dijo que todos los textos de Bach antes de los 12 curadores y otros remedios de 1936 podían quemarse porque no tenían ninguna importancia. Quiero que miren la mirada, ¿no? Quiero que observen la mirada, ¿no? Entonces, esa mirada sanitarista tiene su valor, tiene su importancia, pero es una mirada centrada en algo que Bach plantea muy claramente en 1931 en su conferencia Ustedes son responsables del propio sufrimiento, que da en Sopor al el círculo de debates, a la sociedad de debates homeopáticos, en donde hace una diferencia, la pongo en mis palabras, entre curar y sanar, él hace entre armonizar y elevar las vibraciones, en donde curar consiste en lo que hace muchos artes terapéuticos, eliminar el síntoma, eliminar la causa de la enfermedad, pero sanar para Bach, elevar las vibraciones, consiste en desarrollar el proceso de evolución o contribuir a desarrollar el proceso de evolución de las personas. Es decir, que hay una mirada floral que tiene que ver con eso, con curar, con ayudar a que el paciente deje de sufrir, lo cual es muy meritorio, por cierto. Pero hay otra mirada, que es la mirada central de Bach, que es ayudar a que las personas desarrollen su propio proceso de evolución. Que aprendan la lección que tienen que aprender, desarrollen la vocación que tienen que desarrollar y que caminen por el recorrido del camino que tienen que caminar. Esa es la mirada que se había perdido. Esa es la mirada que está consagrada, por ejemplo, en las dos listas, ese modelo de Bach que también está perdido. Mary Taylor fue la excluida, como las dos listas fueron excluidas, porque representan justamente esta mirada evolutiva de la terapia floral. Tal es así, nosotros lo hemos compartido, yo lo he compartido creo que ayer en un artículo, que Nora Wicks, ante un pedido del editor que compró la editorial Daniel, Ian Miller, un amigo, me compartió una carta a Nora Wicks donde él le dice, bueno, vamos a reeditar este libro que está acabando, y Nora Wicks dice, no quiero que se vuelva a editar. Y con todo el cariño que le tenemos a Nora y toda la obra que hizo, me parece que no había motivo para silenciar o para, de alguna manera, dejar de lado algo que pertenece a la memoria colectiva de la terapia floral. No solamente un libro, sino un legado, que es el legado evolutivo. Más allá de ese recuerdo sobre el lado espiritual que nos trajo Patti y ese lado humano que nos trajo Amparo, esas cosas tan esenciales que es la encarnadura. Hay muchas cosas más, por ejemplo, mostrar esa iglesita, esa ermita donde Bach se conoció con Mary, ¿no? Que tiene un nombre en galés impronunciable, ¿no? Otras cosas de la vida cotidiana, ¿no? De Mary. Es importante rescatar que Mary representa la mirada evolutiva de la terapia floral, una mirada que fue perdida durante muchos años. Y si ustedes quieren, de alguna manera, saber a qué me refiero cuando hablo de la terapia evolutiva, lean el libro Fiel a ti mismo. Hay una preciosa edición de Ediciones Continente, contextuada y comentada, porque ustedes van a encontrar ahí los valores filosóficos, espirituales y terapéuticos de Bach en forma de 29 cuentos, donde aparece Bach como un personaje del libro, bajo la forma del Dr. Davidson, y donde aparece Nora Wicks
bajo la señora de las flores o algo así, la dama de las flores, ¿no? Entonces, me parece importante que en el mundo floral se haya perdido, pero que es importante que se esté rescatando, pensando en que próximamente van a ser 100 años de nacimiento de la terapia floral. Mayo de 1930, donde Bach prepara por primera vez las 3 flores, cada una en su bolsa, pero que son Agrímola, Chiquiri y Verban por el método solar. Ahí nace la terapia floral. Y donde también se publica, mejor dicho, se publica un tiempo después, el Cúrate a ti mismo, el manifiesto de fundación de la terapia floral. Estos 2 elementos, estos 2 pilares, podemos decir, son el nacimiento de la terapia floral. De hecho, en 1930, en Lago Floral, vamos a festejar profundamente, intensamente, vamos a festejar 100 años de terapia floral, pero básicamente lo que estamos haciendo, congreso tras congreso, actividad tras actividad, con la colaboración de mucha gente, eso rescatar no solamente la memoria de una persona, Mary Tabor en este caso, Ronald Margaret Tabor, no solamente porque puso calor en el corazón de Bach, le dio soporte, le dio compañía, le dio consuelo, ¿no? Le dio cobijo, sino porque Mary Tabor encarnó y encarna como arquetipo ese legado de Bach que estaba perdido, que es el legado evolutivo de la terapia floral. Por lo tanto, rescatar a Mary Tabor no es rescatar solamente a una mujer, sino rescatar una mirada sobre la terapia floral que es necesario integrar. Mañana les voy a compartir un escrito que hizo el maestro Tito Pacías en el Facebook, que también lo van a poder ver en el Facebook del Lago Floral, sobre esas conexiones astrológicas entre Bach, Mary Tabor, pero también entre Luis Juan y yo, cómo de alguna manera no hay nada casual, sino que las coincidencias significativas de la vida, esto que llamó Jung sincronicidades, están presentes, que de alguna manera, si algo tiene sentido desde 1985 hasta ahora, entre las cosas que pudimos aportar a la terapia floral es justamente este tema de rescatar la memoria de esta mujer que se llamó Mary Tabor. Quiero cerrar este comentario con un recuerdo. Amparo, ¿estás por ahí? Amparo y yo nos pusimos a trabajar y en un momento, a pesar de que estábamos detrás de Rona, se nos apareció Evelyn. No voy a contar el recorrido de todo lo que hicimos y el rescate fundamental del diario de Evelyn, el diario de la hija de Bach, y todos los comentarios y contextuaciones que hicimos, que se publicó bajo un título que pensó Amparo, Soy Bobby, que también vale la pena que lo lean, porque nos conecta con ese lado humano de Bach tan importante. Pero hay un episodio que tiene que ver, así como creo que a través de Luis Juan y de mi tarea, reconciliamos a Mary Tabor, reintegramos esa excluida en el mundo floral. Con el trabajo que hicimos con Amparo, con Evelyn, ocurrió algo muy significativo. Los descendientes de Bach estaban totalmente alejados de la memoria de Bach. Tenían una profunda admiración por Evelyn, abuela, bisabuela, ¿no? Abuela y bisabuela. Pero de alguna manera estaban desconectadas y hasta de alguna manera enojados con la memoria de Bach. Y entonces Amparo me pidió, yo tengo unas cartas que en algún momento las vamos a publicar, las cartas en que se escribieron hacia el final de la vida entre Bach y Mary Tabor. Y Amparo compartió una carta en la cual Bach habla de su amor por Bobby. Y esa carta hizo que empezaran a darse cuenta en esa familia todas las personas que estaban directa o indirectamente dedicadas al arte de curar, cómo estaban honrando la memoria de Bach. Y de alguna manera se reconciliaron con Bach.
Y me parece importante que este gesto de reconciliación tiene que ser un gesto que tenemos que lograr en la terapia, reconciliarnos todos con todos, poder superar las diferencias que nos separan y entender que la terapia floral es más importante que cada uno de nosotros y que todas las enseñanzas tienen lugar en el campo de la terapia floral. Y esto es algo que nosotros militamos cada vez que hacemos los congresos florales, a los cuales espero que el próximo vengan, ¿no? En octubre del año que viene, del 15 al 18, creo, de octubre del año que viene, vengan y participar en este evento, que honrando a Bach, no solamente por la enseñanza, sino por cómo Bach era, porque es un congreso en donde, más allá de pensar las actividades académicas, lo que pensamos mucho es esa actividad que nos permitan encontrarnos en comunidad y divertirnos, porque si hay algo que Bach disfrutaba mucho era la diversión, el disfrute, la música, el juego. Eso formaba parte de la humanidad de Bach. Entonces nosotros siempre queremos honrar esa memoria, que es rescatar todo lo que Bach legó, en este caso a través de Mary Tabor, pero también esa mirada de Bach de que no venimos a la vida a sufrir, sino venimos a la vida a disfrutar. Y que muchas veces hay circunstancias que nos alejan de ese camino de evolución y entonces aparece el sufrimiento como una manera de ayudarnos a corregir ese desvío. Lean el libro de Fiel a ti mismo. Si no lo leen, se pierden de algo realmente extraordinario. Y lean el libro Soy Bobby, que también se pierden de algo extraordinario. Y vean cómo uno puede entender esa dimensión humana de Bach presente en los dos libros, junto a una dimensión espiritual. Porque si hay algo que la enseñanza filosófica y espiritual Bach nos enseña es que para poder aprender necesitamos estar encarnados, plenamente encarnados. Y para estar encarnados hay que vivir las cosas que nos hacen ser seres encarnados, sentir, equivocarnos, pecar, disfrutar, ¿no? Entonces, quería transmitirles en este día, 21 de noviembre de 21 de noviembre de 2025. Ahí está. Gracias por mostrarlo, Thierry, que recordamos un 1966, donde murió Rona. Rona fue incinerada. Recuerden este cuento de Fiel a ti mismo, ¿no? El almacén de ropa vieja. Fue incinerada y está enterrado en un lugar que se llama Terreno del Azafrán, que está enterrada debajo de un white chestnut. De un white chestnut, de un horse chestnut, donde se preparan dos esencias florales, el chestnut bud y el white chestnut. Ahí pidió Mary Tabor ser enterrada. También en algún momento le vamos a compartir las fotos de ese lugar, para que ustedes también puedan. Yo fui a ese lugar, me arrodillé en ese capa de azafrán y traté de recordar y agradecer todo lo que Mary Tabor había hecho por Bach y por la memoria de su legado. Les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros este momento. Ojalá que no se olviden ni de Mary Tabor, ni de sus libros, ni del libro de Bobby, y que tampoco se olviden de aquellas personas que son pilares y fueron pilares de la terapia floral, no solamente Mary Tabor, sino nuestro querido amigo Luis Juan Bautista. Les mando un abrazo muy grande, ojalá vengan el año que viene al Congreso Floral. Vamos a hablar de hombres rotos, mujeres rotas, el tema de la violencia. Gracias, Amparo, gracias a cada uno de ustedes. Ojalá hayan disfrutado. Ahí está. Soy Bobby. Terry es un pilar, no solamente por esto, es un pilar por muchas cosas. Y gracias especialmente a Amparo, porque después de la muerte de Luis Juan, yo me había sentido profundamente solo en esta tarea, porque en realidad a pocos nos importaba, ¿no? Ahora nos importa un poco más.
pero gracias Amparo porque de alguna manera Amparo me hizo reflotar el deseo de seguir investigando. Un abrazo muy fuerte, los Un esperamos aquí en Lago abrazo. Floral.